Bienvenidos. Easy nos presenta los deportes en Colombia y en el mundo en el bloque deportivo. Para hoy hubo clásicos en el fútbol a nivel mundial. Le contamos cómo fue, qué pasó. Fútbol profesional colombiano, Mundial Sub-17, Liga de las Naciones Femenina, Premier League, Serie A, Liga Española, Bundesliga, Fórmula 1, David Alonso, Liga de Baloncesto. Vengan, hablemos de deportes. Bienvenidos. Todo esto y mucho más en el bloque deportivo. Presentado por Easy. En Easy, remodela tu hogar. Ahorra hasta 35% de descuento en muebles y despensas para tu cocina. Hasta el 29 de octubre. Solo en Easy. Aplican términos y condiciones. Bueno, y vamos a comenzar desarrollando todos los temas. Empecemos hablando de un emotivo clásico. Se jugó en España, en el Santiago Bernabéu, el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Con los buenos días, Ricardo. Victoria 2-1 para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Regresó a la victoria después de 4 clásicos consecutivos donde no había podido sumar de a 3 el equipo de la Casa Blanca, el equipo merengue como se le conoce. Anotaciones que pudimos observar de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham y descontó para el Barcelona Fermín López. Pasó de todo, balones en el palo, penales dilapidados, goles anulados, Real Madrid con un hombre menos 10 minutos. Barcelona también se fue con un jugador expulsado. Pasó de todo en el clásico en Madrid, donde el Real Madrid pues sigue más líder que nunca, Alejandro. Totalmente, y creo que había un toque de picante en la previa, durante el clásico y posteriormente una vez finalizó el partido, porque recordemos que un día antes del clásico español, en un programa de entretenimiento, salió Lamine Yamal a dar algunas declaraciones sobre el Real Madrid, que le gustaba robar, bueno, indirectamente dijo cosas que por supuesto no cayeron bien, y una vez finalizó el partido, Carvajal fue, le hizo la seña de que pues callado se veía un poco mejor, se armó nuevamente la polémica y terminó con algunas confrontaciones. Arrancamos hablando de la Liga Española y vamos a decirles que otros marcadores de los que se presentaron en esta gran jornada fueron los siguientes, Alejandro. Girona empató 3-3 con Real Oviedo, no sumaron minutos ni Yasser Asprilla ni John Solís, y el Mallorca de Johan Mojica, que fue titular, empató 1-1 con el Levante. Hoy hay participación colombiana porque a las 3 de la tarde juega el Real Betis de Juan Camilo El Cucho Hernández y Nelson de Osa frente al Atlético de Madrid. Bueno, hay que ver a los colchoneros contra el Real Betis a las 3 de la tarde. Las posiciones, primero el Real Madrid, 27 puntos, se distancia, se separa. El segundo ya es Barça con 22 unidades. Tercero el Villarreal con 20 y el cuarto el Real Recreativo Español con 18 puntos. Quedémonos en el fútbol internacional y hablemos de la buena presentación de Luis Díaz en la Bundesliga. Victoria 3-0 para el Bayern Múnich sobre el Mönchengladbach. Fue titular Luis Díaz, no marcó, pero igualmente tuvo una muy buena participación. En otros resultados, el Wolfsburgo le ganó 1-0 al Hamburgo, mientras que el Frankfurt venció 2-0 al St. Pauli. Quiero quedarme un poquito ahí en la Bundesliga, Alejandro, porque no fue fácil para el Bayern de Múnich, el primero contra el colero, pero tuvo que esperarse hasta el segundo tiempo para abrir el marcador. No era nada fácil, pero ya al minuto 64, Kimmich vino con el primer tanto donde participó el colombiano, no asistencia directa, pero estuvo en la jugada, luego Guerreiro al 69 y luego un peladito que va a dar mucho de qué hablar. Me va a precisar la edad, por favor, de Lennart Karl, Alejandro, porque es un jugador que le va a dar mucho al fútbol alemán, obviamente mucho al Bayern de Múnich, pero tiene una técnica. ¿Cómo le pegó a esa pelota en el tercer tanto? ¿Ya tiene la edad de Karl? Ya se la estoy confirmando, en un instante se la confirmo. Lennart Karl, ojo con ese nombre, es un canterano, es un jugador que le va a dar mucho al Bayern de Múnich. Sigamos, ya le voy a contar, se la voy a contar en estos mismos 10 minutos, pero sigamos con la Serie A de Italia. En la Serie A le puedo contar, Ricardo, que hay cambio de líder porque empató mejor el Milan 2-2 frente al Pisa. Gol
de Juan Guillermo Cuadrado en el segundo tiempo, que sumó minutos, mientras que el Napoli venció 3-1 al Inter, con anotaciones de Kevin De Vrij, McTominay y Frank Anguissa. De esta manera es el nuevo líder de la Serie A. Bueno, y cómo hablamos, cómo entendemos que venía de perder terriblemente el Napoli, ¿sí? Venía de perder 2-6 frente al PSV Eindhoven y ahora es, Alejandro, el líder de la Liga Italiana, de la Serie A. Primero Napoli con 18 puntos, segundo la Roma con 18, tercero Milan con 17 y cuarto Inter con 15. Ahí viene para que usted analice cómo está el fútbol italiano respecto al fútbol europeo. Amigos, somos el Bloque Deportivo, presentado por Easy. En Easy aprovecha hasta 40% de descuento en colchones, ideal para tu descanso en el hogar, hasta el 5 de noviembre. Solo en Easy. Aplica términos y condiciones. Me dice Alejandro que ya tenemos la edad del canterano Lennart Carr del Bayern de Múnich. Sí, señor, tiene apenas 17 años, o sea, todavía no tiene ni siquiera cédula. 17 años, personalidad. Y una, si no estoy mal, fue con la zurda el gol, me va a precisar. Fue un golazo. Le voy a recomendar el tercer tanto del Bayern de Múnich. Seguimos hablando y ahora nos vamos con el fútbol profesional colombiano. Fecha número 17 que contaba con clásicos, con partidos importantes. Abrió la jornada del día viernes el compromiso entre Alianza, 2-0 venció a Equidad con anotaciones de Edwin Torres y Jesús Muñoz. Fortaleza, 2-0 venció a Pasto. Pereira, que jugó con un equipo sub-20, cayó en condición de local 1-5 frente a Águilas Doradas, y América, prácticamente de manera agónica, venció en el Francisco Rivera Escobar 2-1 al Junior de Barranquilla. Envigado, entre tanto, perdió en casa 0-2 contra Boyacá Chicó, que terminó con una expulsión. Tolima le ganó 2-1 al Deportivo Cali después de haberse ido perdiendo en la primera etapa y después de recomponer para irse arriba en el marcador. Bucaramanga hace lo propio y le gana con suficiencia 2-0 a Llaneros. Y en el complemento de los partidos vimos el clásico capitalino, donde Santa Fe cayó 0-1 frente a Millonarios, anotación de Cristian Cañozales, ya al 90+6, haciendo la salvedad que Millonarios jugó 25 minutos con un jugador menos por la expulsión de Dewar Victoria. Once Caldas ganó en casa 1-0 y aprieta los números, aprieta la tabla frente a la Unión Magdalena. Y en el clásico paisa no fue uno ni fueron dos, fueron 5. 5-2 le ganó Atlético Nacional a Medellín. Medellín, hay que decirlo, Alejandro, tuvo 2 balones en el palo que pudieron haber acortado la diferencia o cambiado un poco la historia del clásico. Espectacular el clásico paisa, con muy buen acompañamiento, espectáculo garantizado porque estaban las dos hinchadas y se reencontró con el gol. Fue una buena jornada para Marino Inestrosa, que recordemos que en el partido anterior salió llorando, decía que no estaba en su mejor nivel, que le estaba como faltando esa rebeldía, esa buena clase que mostró en la temporada pasada, y se volvió a reencontrar con el gol. Doblete para Marino Inestrosa en el clásico antioqueño. Mira que quiero reseñar algo, Alejandro, y es que si bien es cierto, hubo hinchada visitante, cuando el Medellín es local, se mezclan. Usted ve camisetas verdes y rojas ahí al lado. Ayer sí estaba bien marcado, tribuna de Occidental total para el Atlético Nacional y hubo tribuna visitante. No escuché desmanes afuera del estadio. ¿Se escuchó algo? No, pero sí antes. La hinchada Atlético Nacional hizo un recibimiento bastante hostil a Wilmar Roldán y a todo su terna arbitral. Malísimo como recibieron al árbitro, ¿no? Sí, la verdad. Lo increparon, casi se van a las manos, a los golpes, tuvo que intervenir la autoridad. No entendí ese acceso para los árbitros, se veía un acceso como muy público, no había como la forma de que el vehículo lo dejara dentro del estadio, y creo que sí fue tenso el recibimiento con el árbitro Wilmar Roldán. Complejo, a mejorar ese aspecto en temas de seguridad y también en comportamiento, por supuesto, para los hinchas. Le voy a recordar rápidamente, Ricardo, los 8 primeros, si le parece. Sí, los 8 primeros, y yo le doy los partidos porque ya inicia y voy a hacer una voz de protesta ahí, pero digamos, los clasificados hasta hoy en el fútbol profesional colombiano. Primera posición para Atlético Bucaramanga con 34 puntos, seguido por Atlético Nacional con 31, misma cantidad para Junior, Independiente Medellín y Fortaleza, que suman también 31 unidades. Sexta posición para el Deportes Tolima con 29, séptimo es Llaneros con 25 y el octavo, que se metió en el grupo de los 8, Río Negro Águilas con 24 puntos. Bueno, y le voy a sentar mi voz de protesta porque apenas el viernes, jugó el Deportivo Pereira
contra Águilas y hoy vuelve a jugar el Deportivo Pasto contra el Deportivo Pereira. Hoy van a seguir los canteranos. La comunicación después del partido de los jugadores es que no se presentaron y no se van a presentar hasta que no les cancelen absolutamente hasta el último dinero que les adeudan. Pues hoy volverá a jugar el Pereira, muy pocos días de descanso y muy pocos días para los canteranos. Sí, señor, y vamos a tener bastante fútbol en el transcurso de esta semana porque lo que es hoy, martes, miércoles e incluso el jueves va a haber programación de la fecha número 18 del fútbol profesional Colombia. Algunos partidos destacados: Deportivo Cali contra Alianza mañana 6:10 de la tarde, Junior versus Santa Fe, transmisión de la Casa Albirroja miércoles 6:10 y a las 8 desde el Campín, la Casa Azul, Millonarios versus Once Caldas. Llanero jugará en casa el próximo jueves contra Atlético Nacional y entre tanto, ese mismo día, pero un poco más temprano, Boyacá Chicó recibirá en el estadio Nemesio Camacho del Campín al América de Cali. Sí, será en Bogotá, no va a ser en Tunja, va a ser en Bogotá ese partido, Alejandro. Sí, señor, porque recordemos que alzó la voz de protesta el presidente Boyacá Chicó Pimentel con temas del escenario deportivo de Tunja y le envió una solicitud a la DIMAYOR y pidió la solicitud para cambiar la plaza, por eso van a jugar en el Coloso de la 57. En Easy, remodela tu hogar. Ahorra hasta 35% de descuento en muebles y despensas para tu cocina. Hasta el 29 de octubre. Solo en Easy. Aplican términos y condiciones. Mañana les contaré porque jugará la selección en Colombia de mayores, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre. Liga de Naciones. La Liga de las Naciones. Sí, le iba a decir la Copa de la Liga, la Liga de las Naciones en busca de la clasificación al Mundial de la categoría, pero también el miércoles jugará la selección sub-17. Lo que sí le voy a contar ya de inmediato, Alejandro, es lo que pasó en la Fórmula 1. Con golpes se fueron a las manos en México. Y tiene nuevo líder, la Fórmula 1 tiene nuevo líder, es Lando Norris, que el día de ayer consiguió su sexta victoria de la temporada y desplazó en la clasificación general a su compañero del McLaren, a Oscar Piastri. Segunda posición fue para Charles Leclerc y en la tercera casilla terminó Max Verstappen. Bueno, los aficionados protagonizaron peleas en las gradas. ¿Cómo se ve mal cualquier pelea por una camiseta, por un color, pero sobre todo en un deporte de élite como la Fórmula 1? Mal para México. Hablemos, Alejandro, ahora de la Moto 2. Buena participación de David Alonso, el colombo español terminó segundo en el Gran Premio de Malasia, que tuvo algo novedoso, no se corrió antes del MotoGP, sino posteriormente a la carrera de la máxima categoría del automovilismo. Alonso de esta forma llegó a 4 podios en la temporada, suma 137 puntos, que lo ubican en la octava casilla de la clasificación, liderada ahora por el brasileño Diogo Moreira. Amigos, ha sido la información del deporte de Colombia y del mundo. Somos el Bloque Deportivo, presentado por Easy. En Easy, llena de color cada espacio de tu hogar. Encuentra más de 5,000 tonos que preparamos en los centros de color en tiendas y con las mejores marcas: Blair, Pintuco, Recol, Tito Pavón y más. Visítanos y aprovecha la temporada